Elisa Queijeiro, humanista, comunicóloga, escritora, creadora de contenidos en Internet y autora ahora de su más reciente libro, Una patria con madre. La historia de Malinche que nos libera. Gracias por esta nueva conversación. Hablamos antes de tus libros anteriores, Las hijas de Eva y Lilith y algún otro. Elisa, me da mucho gusto saludarte otra vez. Igualmente, Ricardo, me siento muy contenta de poder platicar contigo. Gracias por el espacio. ¿Cuándo y cómo nace en ti este interés por desentrañar la vida de un mito? Ya nos dirás qué es lo más cercano a la realidad de una mujer que resulta muy importante y también muy estigmatizada en la historia de México, la Malinche, el sinónimo de la traición. Así es, la verdad es que justo me gusta que utilices esa palabra porque es un estigma. Es un mito y a veces comprender por qué surgen los mitos nos ayuda a saber quiénes éramos y para qué estamos listos, Ricardo. El libro comienza en mí, la verdad es que se acercaba septiembre y yo quería tomar algún personaje de México un poco distinto a lo de siempre y me acerqué a Malinche con cierta distancia, aunque ya estaba analizando cómo eran las mujeres en el mundo prehispánico, cómo se conformaba la sociedad más allá de la jerarquía social que era mucha, pero qué pasaba entre hombres y mujeres, entre lo femenino y lo masculino. Y ahí, cuando empiezo a entrar cada vez con más detalle a la histórica, es decir, a la mujer que vivió ese encuentro de mundos, ese encuentro fuerte, duro, grotesco, pero también que iba a dar otras consecuencias, me doy cuenta que era una niña noble que fue arrancada de su casa, que fue vendida como esclava a los mayas, que ya traía dos lenguas, ya hablaba el popoluca, ya hablaba el náhuatl, que aprende rápidamente el maya chontal y el yucateco, pero también a sobrevivir. Y después, a la llegada de Cortés, en la primera zona donde pierden los indígenas mayas, se la regalan como esclava. O sea, cuando entre los 12 y 19 años ya se estaba acostumbrando a esta nueva vida de esclava, cambia de dueños y lo único que va a hacer igual es ser esclava. De ahí es la circunstancia, su don y el servicio, porque ella se da cuenta que no se entienden entre los mensajeros de Moctezuma y Cortés y Jerónimo de Aguilar, que era su traductor, y ella da un paso al frente, Ricardo, y traduce, porque sabía hacerlo, porque se da cuenta que hay un problema. De ahí lo que va a desencadenar nos va a levantar a un personaje que se convierte en una diplomática, que sabe cambiarse de vestidos para hablarle a los señores tlatoanis de cada una de las ciudades-estados, pero además que comprende a unos y a los otros, y Malinche se convierte entonces en un puente, no en un cuchillo. Pero ¿qué nos pasó a los mexicanos Sí. al necesitar una traidora? De esto va el libro, Ricardo. Ahora, dime, ¿cuál es la relación de Malintzin o después Malinche o después creo Doña Marina, no sé, ya me Doña dirás, Marina, así con es. Cortés? ¿Cuál es la relación con Hernán Cortés? Mira, con Hernán Cortés al principio él la va prácticamente a contratar como su faraute o su secretaria. Es decir, cuando Cortés brillante se da cuenta que ya puede traducir, la hace a un lado y le dice, te ofrezco tu libertad si me ayudas. Nada más que si eres esclava y te ofrecen tu libertad, ¿realmente te la están ofreciendo? ¿O es nada más vas a cambiar de trabajo, no? Sí. Entonces, se va a relacionar con ella de esa manera. A Puerto Carrero, que era su general a quien se la había regalado, lo manda a España, o sea, se deshace un poco de él. Y después, 2 años después de iniciado este momento, ella va a tener un hijo con Cortés. Lo importante al mirar historias tan lejanas y que no tienen una autobiografía, porque además las fuentes clásicas estuvieron escritas por españoles que a su vez eran cristianos y que traían otra visión, entonces de alguna forma está velada. Si nos vamos a las costumbres es desde donde podemos entender un poco más y decir qué hechos sí sucedieron y no. Cuando me dicen, Elisa, entonces Malintzin era la amante de Cortés o se convierte en la amante de Cortés o en su concubina, tiene un hijo de Cortés. Tiene un hijo que Cortés lo va incluso
a legitimar, va a pedir una bula papal para legitimarlo y se lo lleva a España cuando él retorna para convertirlo en un caballero de la Orden de Santiago. Entonces sabemos que sí hay una relación también física con Cortés después de 2 años. ¿Cómo era esta relación y si él era una relación abusiva o no? No lo sabemos. Lo que sí entendemos es que después ella le va a pedir a Cortés cómo quiere que sea su destino, porque Hernán Cortés de pronto tenía más problemas con los españoles que con los indígenas, Ricardo, y se levanta a Cristóbal de Olid en Honduras, en lo que eran las Higüeras, y ya habían pasado 2 años de la conquista y él va a buscar a Malintzin a su casa en Coyoacán y le vuelve a pedir que lo acompañe. Martín tendría 2 añitos y ella sabía que era un viaje de 1 año o 2 y que iba a ser muy peligroso. Le dice, ¿quieres que te acompañe? Ahora sí me toca pedir. Y le pide 2 cosas que sorprenden, que hay que mirarlas bien, porque por mucho tiempo se dijo, Cortés cuando Malintzin ya no le sirvió o Malinche ya no le sirvió, se deshizo de ella. Eso no es verdad. De entrada, nunca dejó de servirle. Y 2, la que le pide casarse es ella. Fíjate lo que sucede en esos hechos. Dice, voy contigo con 2 condiciones. Vamos a elegir al mejor de los capitanes que está disponible y quiero dejar de ser concubina, quiero dejar de ser esclava y quiero dejar de estar a la suerte. Eligen los 2 juntos a Juan Jaramillo. Le dice, y quiero 2 encomiendas. Ella tenía que casarse con un español, pero tenía que venir con una dote. Y le pide las encomiendas de Olutla y Tequiquipaque. Y ahí Cortés dice, ¿por qué quieres 2 encomiendas que están lejos y son pobres? Como que no cuadraba. Pero es que es la tierra de donde ella fue arrancada como esclava. Fíjate. Le quedaba la dignidad de regresar como señora y no como una mujer esclava. Eso nos debería de dar orgullo y no vergüenza, Ricardo. No me digas cómo termina el libro, pero dime, ¿cuál sería tu conclusión respecto al personaje? Ya volvemos al estigma que tenemos de Malinche. ¿Es una propuesta reivindicatoria de ella? Sí, y de nosotros. Es reivindicarla a ella, pero liberarnos a nosotros, porque creernos hijos de una traidora nos ha convertido en pequeñitos y sentirnos victimarios. Nos hemos quedado sin una parte de la historia que nos ha hecho mucho daño. Le decimos madre del mestizaje y al mismo tiempo le decimos traidora. Mi propuesta es justamente esa, a manera de conclusiones, si ya no somos hijos de la traidora, si la histórica puede develar a la mítica, entonces, ¿quiénes somos como mexicanos? ¿Qué nos puede pasar si honramos a la madre indígena de otra forma? Integrar ese linaje, Ricardo. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores? Que encontremos todos en Una patria con madre. Yo quiero que encuentren una historia fácil de leer, que les haga sentido, porque recorro la historia de México para explicar por qué nos tuvimos que inventar un mito de esta forma. Y aparte creo que hay una sorpresa innovadora que nos dejó como herencia la pandemia, y son los QRs. Como lo platicabas al principio, yo subo contenido a internet constantemente a manera de podcast, como radionovelas. Entonces tenemos 13 QRs que complementan la lectura. Es decir, tú estás leyendo y en lugar de tener un pie de página muy grande sobre lo que es un chivo expiatorio o sobre Guadalupe como la Virgen de la Conciliación o el Capitán de Luz y Sombra, hicimos estos ejercicios donde pones tu dispositivo y te conecta con ese audio y los acompaño. Entonces, creo que los lectores pueden encontrarse una historia ágil que les haga sentido y que nos ayude también como mexicanos y como seres humanos a vivir mucho más integrados contándonos la verdad. Oye, otra pregunta muy historiográfica y profunda. ¿Ya está a la venta, Elisa? Sí, ya está a la venta. Como lo quieran, pedidito a través de internet a sus casas o en todas las librerías de México. Y también está a la venta el audiolibro, el ebook. O sea, no hay pretexto, una Además patria tienes con una madre. gran editorial que es Grijalbo. Gracias. Elisa Queijeiro, autora de Una patria con madre. Gracias por esta nueva conversación. Espero que nuestra charla continúe por mucho tiempo más, así con estos espacios, pero cada vez que nos presentes una nueva propuesta literaria. Muchas gracias, Ricardo. Te abrazo a distancia y agradezco siempre platicar contigo. Igualmente, hasta pronto, hasta siempre, Elisa. Así que sea un beso.